Con ustedes el pastor Santiago Santiago. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Aleluya. Santo. Hoy vamos a hablar de algunas palabras que Jesús dijo que son extremadamente conocidas, pero no propiamente estudiadas. Estas palabras las encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del 24 en adelante. Y leen como sigue. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra. Amén. Hermanos, estas palabras son unas palabras que todo aquel que ha escogido seguir a Cristo le deben servir como guía. Pero no todos llegan a comprender el verdadero significado de estas palabras y no muchos logran aferrarse a lo que estas palabras dicen. Y las palabras dicen algo sencillo. Lo que está diciendo que una persona se tiene que negar a sí mismo, coger su cruz y seguirla. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Tomar su cruz y seguirlo. Pero entonces termina con una pregunta extraordinaria. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Y entonces lo acentúa todavía más fuerte cuando dice: ¿qué dará el hombre por su alma? Aleluya. Y aquí tenemos un dilema, porque hay mucha gente que dice que el alma no existe, pero Jesucristo dice que el alma existe y que se puede perder. Gloria a Dios. ¿Y a quién vamos a creer? Pues los que creemos en Jesucristo tenemos que creer en nuestro líder, aquel que dice: ¿qué dará el hombre por su alma? Y fíjense que ¿qué dará el hombre por su alma? Se refiere a las cosas materiales. ¿Podrá el hombre comprar su alma con dinero? ¿Podrá el hombre comprar el alma con posesiones? ¿Qué dará el hombre por su alma? Y la realidad es que esta es una pregunta retórica, porque no hay nada que el hombre pueda dar por su alma, porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. Aleluya. Una vez el hombre fue creado limpio, santo, decidió por voluntad propia desobedecer. Y al desobedecer, rompió su relación íntima que tenía con Dios. Y se aferró entonces a las cosas de este mundo. Cuando nosotros crecemos ignorantes, pero a medida nos vamos desarrollando, aprendemos lo que la vida trae. Aprendemos a pelear con nuestros amiguitos, aprendemos a defendernos, aprendemos a hablar,
aprendemos a discutir, aprendemos a cocinar, aprendemos a trabajar, aprendemos a correr bicicleta. Muchas cosas aprendemos. Y cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con esas cosas que hemos aprendido. Santo. Pero no todas las cosas que nosotros hemos aprendido están dentro y están cubiertas dentro de la santidad de la palabra de Dios. Aleluya. Porque algunos de nosotros hemos aprendido a robar y el mandamiento dice, no robarás. Algunos hemos aprendido a enamorarnos de las esposas de nuestros amigos y la palabra dice, no adulterarás. De manera que si alguno quiere venir a Cristo, tiene que despojarse de sí mismo, dejarse de ser él para convertirse en Cristo. Y con esto yo no les digo mucho, porque eso es posiblemente una conclusión que usted pueda o tú puedas hallar sin que yo te lo diga. Ahora el problema está en que yo te diga cómo tú logras eso. Ahí es donde está. ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la fórmula para que tú puedas dejarte a ti mismo, vaciarte de ti y llenarte de Cristo? Porque esa es la idea. Y fíjate que una de las cosas es que nosotros este pensamiento que hemos desarrollado, lo hemos ido desarrollando en una vida fuera de Dios, una vida mundana, que es la vida que tiene todo el mundo. Todo el mundo se desarrolla en su ambiente. Y hay cosas del ambiente que nosotros podemos tener como buenas, que no son tan buenas delante de la presencia de Dios. Y hay costumbres que nosotros podemos haber adquirido, que puede que nos gusten, porque puede que nos satisfagan, pero que no están conformes a la palabra de Dios. Aleluya. Y entonces aquí es que viene el dilema y el problema. Porque si no nos negamos a nosotros mismos, si no nos decimos que no a nosotros mismos, no le podemos decir que sí a Cristo. Y ese es el problema. ¿Por qué? Pues mire, porque nosotros desarrollamos el tacto y tocamos las cosas y vemos cómo son las cosas, si son ásperas, si son suaves. Escuchamos y escuchamos música, escuchamos a las personas hablar y sabemos si lo que dicen, si lo que suena nos gusta o no nos gusta. Olfateamos y ya ustedes saben lo que sucede cuando olfateamos algunas cosas que no nos gustan. Tenemos expresiones para eso. También probamos algunas cosas que nos gustan y otras que no nos gustan. Y por eso es que alguna gente no come algunas cosas y otros comen otras cosas. Pero eso es los sentidos físicos. Pero también desarrollamos el instinto de autopreservación. Ese instinto que dice que nosotros valemos y que nosotros tenemos que cuidarnos. Y ese instinto está aferrado a nosotros porque es el instinto que se dice de autopreservación. Ese instinto es el que cuando tocamos algo que está tibio o caliente, sacamos la mano enseguida. Ese instinto es el que nos dice que no le vamos a meter el dedo a los rotitos esos que están en la pared, porque no nos conviene. Ese es el instinto que nos dice cuándo podemos cruzar la calle y cuándo no, para protegernos.
Y ese instinto, definitivamente, que es muy valioso. Porque sin él, pues andaríamos, como dicen por ahí, con los dedos entre las narices, sin saber qué hacer. Pero el problema es que ese instinto muchas veces lo aumentamos, le damos más valor, le damos más importancia, y ese instinto se convierte entonces en orgullo, porque ya pensamos que somos diferentes a los demás y que muchas cosas somos mejores que ellos, o que nos merecemos mejores cosas que ellos por las cosas que nosotros hacemos. También ese instinto nos permite desear las cosas que no debemos desear. Y por eso es que ese instinto de preservación es un instinto que lo tenemos que llevar hasta ciertos límites y no dejarlo que pase de esos límites. Porque si la dejamos pasar de esos límites, entonces todo el mundo va a empezar a mirarnos y a vernos de una forma distinta, porque los demás lo van a notar. Aleluya. Entonces, nos habla de que tenemos que tomar su cruz, nuestra cruz, y seguirla. Entonces nos habla de perder la vida y de salvar la vida. Indiscutiblemente que se está refiriendo a la forma de como nosotros vamos a vivir. ¿Por qué? Porque mucha gente nos dice, mira, no te quedes en tu casa, vente, vamos a disfrutar de la vida. Vámonos para la playa, o vamos a brincar y saltar allá, o vamos para el parque, o vamos a bailar, vamos a hacer algo, disfruta de la vida. Ustedes han escuchado esa expresión, y no estoy diciendo que eso es malo, porque si la vida Dios nos la dio, pues la debemos disfrutar como un regalo de Dios. Amén. Y debemos estarle agradecidos a Dios que nos la dio. La palabra de Dios dice, porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que darle gracias a Dios por ese don tan precioso que es el don de la vida. Pero entonces llega el momento en que, tratando de preservarnos, empezamos a hacer cosas que no están conformes. Nutrirte de la palabra del Señor es tratando de preservarnos a la experiencia de Dios. Santo. Aleluya. Fíjense, hermano, que ese instinto de preservación nosotros tenemos que educarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos servirle a Dios de la manera como el mundo hace las cosas. Santo. Tenemos que servirle a Dios de la manera que Dios quiere que se le sirva. Alabado sea el Y Cordero. yo le voy a poner un ejemplo. Mire, todo el mundo aquí sabe lo que es la harina de trigo, y sabe lo que son los azúcares, y sabe lo que son los huevos, y sabe lo que es levadura. ¿O no lo saben? Todo el mundo sabe lo que es un horno. Pero si usted quiere hacer un bizcocho, usted tiene que seguir un proceso para hacer ese bizcocho de tal forma que le salga un bizcocho y no le salga otra cosa.
tiene que seguir un proceso, tiene que aprender a hacerlo para que tenga el resultado que usted desea. Y eso sucede con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros moldear nuestra vida para no perderla y para que sea agradable a Dios? Pues la palabra de Dios dice que debemos renovar nuestro pensamiento. Si no renovamos nuestra manera de pensar y de ver las cosas, no vamos a poder adorar a Dios como Dios quiere, porque en el mundo no sabemos cómo adorar a Dios. En la palabra de Dios se nos dice cómo adorarlo. En la iglesia se nos enseña a adorarlo. Pero lo tenemos que aprender. Aleluya. Y más que aprenderlo, tenemos que Ejecutarlo. llenarnos de él de tal forma que lo hagamos de una forma sincera y honesta y con convencimiento. Así es. Amén. Porque la palabra dice que el que no lo hace así, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Santo. De manera que muchas personas pueden alabar a Dios y decir gloria a Dios, pero su corazón puede estar lejos de Dios. Amén. Eso lo dice Dios mismo, no lo estoy diciendo yo. Dios dice que esa posibilidad existe. Lo dice en su palabra. Y lo acusa un pueblo. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque, hermano, fíjense que el sentido de autoprotección, de protegerte a ti, te impide dar la vida por tu hermano. Y la Biblia dice que nadie ama más que aquel que da su vida por su hermano. Aleluya. Entonces, si usted tiene ese sentido de protección enraizado, usted no va a hacer eso. Usted no se va a exponer. Y por eso es que mucha gente ve a los demás pasando necesidad y ellos no se meten. Ven pasando necesidad y no le dan, porque creen que si le dan una bolsita de arroz a un necesitado, esa bolsita de arroz más adelante le va a hacer falta a ellos. Porque hay un refrán que dice que el que da lo que tiene, a pedir se atiene. Santo. Pero hay otro que dice que Dios es galardonador de los que le temen. Y galardonador de los que le temen es que Dios les suple a los que le temen. Que Dios es un Dios de bendición. Que no son cosas espirituales nada más las que Dios da. No es danzar en el espíritu o hablar en lengua. No, Dios da más cosas que esas. Porque ¿saben qué? Que Dios sabe que esas cosas las necesitamos. Aleluya. Santo. ¿Y por qué Dios sabe que esas cosas las necesitamos? Fácil. Porque Él nos hizo, somos el diseño de Él. Y Él sabe lo que ese diseño necesita para estar, ni coco, como dicen por ahí, para estar bien. Él sabe que usted necesita tranquilidad. Por eso es que le dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Pero ¿y de dónde vamos a obtener eso? Que lo vamos a tener a medida estudiamos la palabra de Dios
y esa mente nuestra la vamos transformando y quitando las cosas que aprendimos en el barrio y empezamos a poner las cosas que Dios nos da en su palabra. Aleluya, bendito Dios. Y nos vamos transformando día a día por medio de la palabra de Dios. Aleluya. La persona que no lee la palabra de Dios, no escucha la palabra de Dios, no tiene forma de asemejarse a Cristo. Santo. No hay forma, es que no hay forma. ¿Y por qué yo digo eso? Mire, ¿por qué los niños van a la escuela? Para que le enseñen ¿qué? A leer y escribir, ¿verdad? Si se quedan en la casa, ¿van a aprender a leer y escribir? Algunos puede que sí, que alguien le enseñe, pero la mayoría se quedarán analfabetos. Esa es la verdad. Porque hace falta alguien que te instruya en lo que tú desconoces. Porque ahora digo yo, como mucha gente dice, tú no naciste sabiéndolo todo. Además, tú no naciste sabiendo nada. Y lo que has recogido a través de tu vida son las cositas que has aprendido en tu sociedad, en tu ambiente. Y esas cosas en el ambiente son unas buenas y otras no tan buenas. Pero cuando Dios te ha abierto su corazón, tu corazón, para que lo aceptes a Él y Él venir a vivir en tu vida, te pide una transformación. Te pide un cambio para que tú puedas disfrutar del reino de Dios en este mundo. Por eso que Jesucristo decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo la gente alcanzaba el reino de los cielos? Creyendo en Jesucristo. ¿Y usted cree que el reino de los cielos es una vida de miseria y de necesidad y de hambre? Santo. No. Alguna gente interpreta, porque no han logrado despojarse del viejo hombre, de que es que somos hijos del gran Dios y tenemos derecho a vivir mejor que todos los demás. Y ese derecho no existe, porque ese es un derecho fabricado, porque cada cual obtiene regularmente para lo que trabaja. Santo. Tú tienes las cosas, tú quieres saber un idioma, tú estudias, tú vas a la escuela, practicas y practicas y practicas. ¿Y qué tienes? Lo que trabajaste, aprendiste ese idioma. Amén. Y eso es lo que tú obtuviste. ¿Qué tú obtuviste allí? Pues el idioma que fui a aprender. ¿Y qué tú obtienes de la palabra de Dios y de la iglesia? Esa es una pregunta bien importante. ¿Qué tú obtienes de la palabra de Dios y de la iglesia? Porque la iglesia uno la puede utilizar para uno sentirse bien, un ambiente tranquilo, buena música, paz, sosiego, buen trato. Y usted puede creer que eso es un desahogo espiritual, pero la iglesia pretende más que eso. Aleluya. La iglesia pretende más que eso. Hay gente que compara la iglesia a veces con un festival de música, y usted los ve en la iglesia haciendo todas las cosas y qué sé yo, como pasa en un festival de música, hacen lo mismo, pero con música cristiana, y salen igual que como salieron aquellos. ¿Por qué? Porque lo alaban de labio. Santo. Y el que alaba a Dios de labio se queda vacío. Bendito sea el Se Señor. queda vacío. Por eso es que él dice claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tiene que decirse que no a sí mismo. Por lo tanto, una de las cosas
que se debe ir y que se debe mantener velándolo es el egoísmo. El egoísmo es aquello que quiere que todas las cosas que pueden estar disponibles sean de nosotros. Aleluya. Hay gente que desarrolla el egoísmo por la forma que viven, por la forma que trabajan. Ellos aumentan su egoísmo tratando de conseguir algo para ellos solos. Y eso es algo que tenemos que controlar, porque nosotros sabemos que hay ciertas cosas que necesitamos. Pero por ejemplo, si usted hace en su casa 10 libras de arroz con habichuelas y chuleta, usted sabe que esa comida, por más que usted coma, no se la va a poder comer, porque eso es excesivo. Porque el ser humano no come tanto. Y aunque usted coma 3 y 4 platos, en 10 libras de arroz hay más de 3 o 4 platos. De manera que tiene dos opciones: o la guarda en la nevera hasta que coja hongo, o la reparte. Llama al vecino, llama al amigo, llama al hijo, llama a alguien. Mira, a mí me quedó esto, ¿quieres un poquito aquí esto? Y se lo lleva para salir de eso, porque usted sabe que se va a perder. Pero hermano, hay algo que nosotros también podemos dar, y son las bendiciones que Dios nos da a nosotros. Esas bendiciones que Dios nos da, las podemos pasar hacia adelante. ¿Y cómo las pasamos hacia adelante? Cuando damos nuestro testimonio. Cuando tú tienes un testimonio de que verdaderamente tú has dejado que Cristo viva en ti y trabaje en ti, tú tienes algo que decir. Hay gente que dice: yo no tengo testimonio, dice, porque tú no te has convertido. Es la única razón Gloria al Señor. que no tiene testimonio, porque no se ha convertido. Porque el que se convierte, su vida cambia, su vida se transforma si estudia la palabra de Dios, si busca la presencia de Dios en su vida, si ora, si saca su tiempo para ayunar, si saca su tiempo para cultivar la relación que usted tiene con Dios. Dios es un ser viviente. Dios es un ser que habla, que siente, que se comunica. Y yo me puedo relacionar con Él. La Biblia dice que, oh, qué amigo nos es Cristo. Oiga, ¿cómo usted tiene un amigo con el que no habla? ¿Usted puede entender eso? Dígame. Usted puede entender tener un gran amigo con el que usted nunca lo menciona, nunca le habla, nunca lo visita, nunca dice nada de él. Y no, ese es mi gran amigo. ¿Ah? Ya me parece oír aquello que dice: de cierto os digo que no os conozco. Aleluya. Porque en la vida nosotros sabemos que las relaciones hay que cultivarlas. Hay que cultivarlas. Cuando uno se enamora de alguna persona, pues uno empieza a hacerse notar por esa persona. Y le regala unos dulcecitos, una florecita, un versito, lo invita a la iglesia, a acompañarlo, a que se conozca. Pues mire, eso mismo usted tiene que hacer con Jesucristo. Usted tiene que venir y relacionarse con Jesucristo, invitarlo a su casa.
Hay gente que no ha invitado a Jesucristo a su casa. ¿Cuánto lo han invitado a su casa? Sí. Tiene que invitarlo a su casa. Jesucristo, tengo aquí un tremendo manjar, ven y come conmigo. Bendíceme con tu presencia. Es posible que él no coma, pero pudiera ser, porque poderoso es Dios para hacer eso y muchas cosas más. Aleluya. Yo no digo que lo va a hacer, pero hubo gente que se sentó a comer con él y comieron, que fue una vaca que comieron. ¿Qué va a pasar ahora? Yo no sé. Que existe la posibilidad que pase, para Dios todo es posible. Eso es. Amén. Gloria a Dios. ¿Que te va a pasar a ti? Puede que sí, puede que no. Pero ¿cuál es tu relación con Dios para que Dios haga esas cosas contigo? Ponte a pensar. Dice, y vivió Enoc 365 años, y dice que Dios no murió porque Dios se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó a él nada más y dejó a todos los demás? Póngase a pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se llevó a ese y dejó a todos los demás? Después viene el diluvio. Porque tenía definitivamente una relación íntima con Dios. Aleluya. Por eso es que nosotros, ese sentido de preservación, tenemos que estirarlo a las cosas espirituales. ¿Sí? Usted se quiere perseverar y cuidar. ¿Qué dará usted por su alma? Exacto. Esa es la pregunta que hace Jesucristo. ¿Qué dará el hombre por su alma? Porque Jesucristo sabe que no hay nada que el hombre pueda dar por el alma, pero sí puede trabajar con temor y temblor para salvar su alma. ¿Y cómo el hombre salva su alma? Acercándose a aquel que puede salvar su alma y echar su cuerpo al infierno, o echar su cuerpo al infierno. Si usted se acerca a él, si usted deja que Cristo nazca dentro de usted, y Cristo nace dentro de usted cuando usted aplica las palabras de Cristo en su vida. Exacto, tú eres. No va a ser fácil, porque el cuerpo pecaminoso de nuestra peregrinación es un cuerpo que está dirigido hacia el pecado. Pablo dice, lo que quiero hacer no hago, y hago lo que no quiero hacer. De manera que a veces queremos servirle a Dios y lo hacemos peor. Pero eso no nos debe detener, porque justo es Dios para saber que nosotros somos así. ¿O usted cree que Dios no sabe que nosotros hacemos lo que no queremos hacer en muchas ocasiones? Claro que lo sabe. Si Él sabe que por eso es que Él va a redimir este cuerpo mortal, lo que pasa es que lo dejó para lo último. Santo. Lucha. De manera que estos enemigos que nosotros tenemos, que es el mundo, el diablo y la carne, todos ellos tratan de mantenernos amarrados a este mundo. Pero tenemos el himno que dice, soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Cuando usted vive consciente de que usted es peregrino aquí, usted sabe que las cosas de aquí no deben atraerlo de una forma que usted deshaga su vida por eso.
Porque eso va a ser destruido. Y debe pensar en ese instinto de preservación, en preservar su alma. Nadie busca preservar su alma. Pero no cualquier forma sirve para preservar el alma. Y la manera más eficiente o la única manera para preservar el alma es entregándola a Jesucristo. Aleluya. Que Jesucristo se haga cargo de ella y que la cuide. ¿Y cómo nosotros perseveramos en eso? Con lo mismo que les he estado diciendo desde que empecé. Leyendo la palabra, estudiando la palabra, viniendo a los servicios, buscando la meditación, pensando en el reino de los cielos. Todo aquel que va a hacer un viaje piensa qué va a pasar cuando llegue al sitio para donde va. ¿Ustedes no han pensado en eso? Si usted llega al reino de los cielos, ¿qué usted va a hacer? ¿Cómo será el reino de los cielos? Yo quiero estar con Dios. ¿Qué yo voy a hacer allá si estoy con Dios? Póngase a pensar, puede que eso no lo pueda hacer porque allá se funciona con otras leyes, pero usted puede pensar lo que le dé la gana, porque lo ha hecho toda su vida. Usted puede pensar que va a jugar tenis con Dios allá en el cielo. Usted puede pensar eso. ¿Qué va a ocurrir? Pues yo no sé. Lo más probable es que no. Pero usted lo puede pensar. Usted puede pensar que va a tener unas comeganas con su familia, con su mamá que ya murió, va a estar allá con su papá, con todos ellos. Hay ciertas cosas que nosotros no las entendemos, pero en el cielo no va a haber dolor. Por lo tanto, si usted ha perdido a una persona, usted no va a sentir el dolor de haber perdido a esa persona. No, porque en el cielo no hay dolor. No. Allá hay paz, gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Así que, hermanos, fíjense que el que niega su vida para seguir a Jesucristo, se está diciendo que no a sí mismo. Se está diciendo que no a sí mismo. Por eso es que esto es tan claro. Por eso es que el apóstol dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ustedes no lo notan. Bendito Dios. ¿Por qué él dice que no vive él, que Cristo vive en él? Porque ya él entregó su vida a Cristo. Ya no es en él. Pero todos tenemos que llegar a sentir eso en nuestras vidas. Aleluya. Si no sentimos eso en nuestras vidas, tenemos que seguir buscando hasta que lo sintamos. Amén. Hasta que sintamos, dice, porque Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Y si Dios da testimonio que tú eres hijo de Dios, tú puedes estar seguro que tú eres hijo de Dios. Gloria al Señor. Pero si no, tienes que buscar arreglar ese asunto. ¿Y cómo lo arreglamos? De la misma manera de siempre. Humillándonos delante de la presencia de Dios, reconociendo su grandeza y su majestad, reclamando a su Hijo como nuestro Señor y Salvador, y profesar servirle por la eternidad. Aleluya. Porque mientras vivamos dentro del egoísmo nuestro, buscando lo que nos conviene, buscando lo que nos beneficia, no vamos a liberarnos de este hombre de muerte. Así que despojémonos nosotros de nosotros mismos y vistámonos de Cristo para obtener la bendita esperanza que Dios ha dado en nosotros. Amén.
Porque Él ha dicho que el que pierda su vida por causa de mí, hallará la vida. El que se sacrifique por el reino de Dios, el que deje de ir a un partido para ir a predicar la palabra, el que no vaya a alguna actividad por estar diseminando la palabra de Dios, ese va a tener una recompensa en el reino de los cielos. Amén. Busquemos pues la recompensa que Dios tiene para todo aquel que ha entregado su vida con Él. Que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Gloria a Dios.